recuerdan? Sí. Aquí se los puse, miren. Sí. Vimos primero la pedagogía de Dios, aquí, presencialmente, ¿verdad? Luego, Ara les habló de la pedagogía de Jesús y Blanquita expuso de la pedagogía del Espíritu Santo. ¿Sí? Hoy nos tocaría hablar, pues, de la pedagogía de la iglesia. Hasta aquí tenemos, hasta ahorita lo que hemos visto, cómo en esta pedagogía divina están las tres divinas personas, como lo vemos. ¿Sí? ¿Qué pedagogía utiliza cada uno de ellos? Esa cercanía, ese amor, el suscitar la confianza de la persona. Ya decíamos que pedagogía va unido a educación y que educación, como lo escribió muy claramente nuestro obispo en la revista que habla precisamente sobre la educación, ¿sí? Luego ojalá ustedes puedan adquirir esa revista por ahí, creo que todavía hay en la librería del CEDEC, ¿sí? Es una muy atrasadita, de hace como 2 o 3 años, donde el obispo nos habla de qué es educación, ¿verdad? Y él, como educador que es, porque pues esa es su especialidad de él, ¿verdad? Entonces él dice, es que se habla de una palabra que quiere decir inducir, sacar de dentro, ¿verdad? Sacar de la persona lo mejor, sacar de la persona lo mejor, y al final de cuentas eso es lo que hace la pedagogía de Dios. La pedagogía de Dios nos va llevando a sacar lo mejor de nosotros, porque Dios nos creó para el bien, Dios no nos creó para el mal, Dios nos creó a todos para ser felices, ese es el objetivo, ¿sí? Ya está ahí en nuestro propio ser, ¿verdad? Para eso nos creó, para ser felices. O sea, no te va a pedir más de lo que tú ya tienes, ¿sí? No te va a pedir que des más de lo que tienes. Tú ya tienes eso, ya te creó para ser feliz. Es como, el otro día, bueno, una comparación así, vamos a decir, muy gráfica, ¿no? El otro día yo le decía a unas compañeras, porque mandamos a arreglar unas computadoras que ya no querían, y se las llevé a una persona que yo conozco de hace muchos años, y me decía, ay, pobres computadoras, es que fueron creadas para una cosa y les dan otro, ¿verdad? Estas fueron creadas para Windows 7, y les ponen Windows 10, pues claro que se traban todas, ¿verdad? Si quieren una Windows 10 tienen que acabarse estas y luego comprarse una nueva, ¿verdad? Ya precisamente para eso, porque es como un carro, me decía él, es como un carro. Si tú te compras un carro normal y lo quieres utilizar para carro de carreras, pues pobre, le vas a dar en la torre al motor, ¿no? Porque lo vas a forzar, ¿sí? El carro de carreras está diseñado para correr a lo que es, ¿no? Para eso está diseñado. Un carro normal, pues no le subas más de 150, 170, porque si no, hasta te estrellas, ¿verdad? Entonces, el carro se descompone y tú te estrellas, ¿sí? Porque no está diseñado para eso un carro así. Entonces, todo está diseñado a su medida. Igualmente, nosotros estamos diseñados ¿para qué? Para ser felices. Y para ser felices es que tenemos que ser buenos. Tenemos que ser buenos. Y buenos no quiere decir, ay, todo el día con los ojos volteados al cielo, mirando, ¿verdad? No, buenos es vivir haciendo lo que te toca hacer, ¿sí? Y precisamente la pedagogía de Dios nos enseña eso. Nos enseña cómo ser felices desde aquí para adquirir la felicidad plena. Esa es la pedagogía divina. Nos enseña a sacar lo mejor de nosotros para llegar al objetivo final, ¿sí? Es como, vuelvo otra vez a las computadoras. Tú tienes una computadora, pero no la sabes utilizar, nunca le vas a sacar todo el provecho que tiene, ¿verdad? Porque aunque a lo mejor es Windows 7, pero tiene muchos programas y tiene muchas aplicaciones que a lo mejor tú ni siquiera las has conocido, ¿verdad? Al menos yo así era cuando todavía no sabía muy bien manejar, y todavía te los aseguro que hay muchas cosas que no manejo, ¿verdad? Pero cuando no sabía utilizar bien los programas más sencillos, yo decía, ¿cómo le pongo aquí esto? ¿Verdad? Pero con el paso del tiempo fui aprendiendo que puedo colocar por ejemplo en Word puedo colocar una imagen y al mismo tiempo le puedo colocar texto y le puedo poner esto y le puedo poner otro y se ve bonito el trabajo, ¿verdad? Pero eso es con el paso del tiempo, porque de primero pues ni sabes nada.
Entonces, tiene muchas cosas que puedo sacar de ahí para mi trabajo. Así yo tengo muchas cosas que puedo sacar de acá adentro para ser mejor. ¿Sí? ¿Y quién me ayuda a sacar todo eso? Dios, a través de su pedagogía, a través de su conducción, a través de lo que me va mostrando. ¿Sí? Y eso mismo, todas esas enseñanzas, toda esa forma de educar, toda esa forma de conducir, toda esa pedagogía divina, la iglesia la toma, la hace suya y la va aplicando en su evangelización. ¿Sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, en uno de los últimos temas que he dado a los niños, ¿verdad? El cuarto, me decían el otro día unos compañeros, oye, pero tú todavía das catequesis a los niños. Pues cuando no hay más, ahí le entro, ¿verdad? Ahorita los catequistas, muchos de los catequistas pues no estaban muy para estar ahí con el WhatsApp, con las aplicaciones, como que no podían, ¿verdad? Y otros no se atrevían también por lo de la pandemia, ¿verdad? Que decían, pues tenemos que estar de todos modos como en cierto contacto y pues no estamos ni vacunados. Y pues ustedes saben cómo mucha gente ha pasado por muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues había muy poquitos catequistas trabajando y pues hay que entrarle, ¿verdad? Y les digo, pues tomé esos dos grupos, gracias a Dios los dos eran de cuarto, ¿verdad? Y es más fácil llevarlos. Y en uno de los últimos temas dice cómo los apóstoles trabajaron. Y ahí está la pedagogía de la iglesia. Esos hombres que la mayoría eran pescadores, artesanos, ¿sí? Era gente del pueblo, era gente sencilla, pero ¿cómo fue guiando a tanta gente, ¿sí? Que hizo posible que la transmisión del evangelio llegara hasta nosotros, ¿sí? ¿Y cómo lo hicieron? Con amor. Principalmente esa es una de las características, el amor, ¿verdad? Es una pedagogía del amor gratuito de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que utilizaron ellos. San Pedro, ese hombre que yo me lo imagino así, por ser pescador, ¿verdad? Y por ser, pues era como jefe de los pescadores, ¿no? Entonces yo me lo imagino como un hombre tosco, así tosco, muy recio, ¿verdad? Yo me lo imagino así, ¿verdad? Así como cuando uno ve, no sé, a algún maestro albañil o a uno de los cargadores, ¿verdad? Así me imagino a San Pedro, ¿no? Como muy tosco, pero ese amor gratuito de Dios que él aprendió y que después llegó a tanta gente y que dice, incluso hay un canto muy bonito, ¿verdad? Que dice, a la sombra de Pedro los enfermos les sanaban. O sea, ¿cómo se convirtió Pedro en un pedagogo? Utilizando la pedagogía de Dios. ¿Cómo se convirtió Pedro en ese pedagogo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dejó guiar por Jesús, que lo fue conduciendo para que fuera a ser un gran pedagogo. Ese hombre tosco, ¿verdad? Como impulsivo, ¿no? Yo me lo imagino como impulsivo, sí, exactamente. Sí, por lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Impulsivo, que así como que de repente se molestaba, se dejaba llevar por las emociones, ¿verdad? Pero sin embargo, se convierte en un gran pedagogo, el primer papa de la iglesia, ¿sí? Tomás, medio incrédulo, ¿verdad? Así como que de todo se cuestionaba. Yo me lo imagino así como un poco como los jóvenes de hoy, ¿no? Como los jóvenes de hoy que todo se cuestionan y todo preguntan, así me imagino a Tomás, ¿verdad? Pero sin embargo, se convierte también en un gran pedagogo, en un gran evangelizador, ¿verdad? Que ahora ya plenamente cierto todo lo que él ha preguntado, se ha cuestionado, ahora tiene la certeza de que Jesús es el Mesías, de que Jesús ha resucitado y lleva esa palabra del Señor a todos. ¿Con qué alegría y con qué emoción lo llevaría? ¿Verdad? Y estar dispuesto a dar la vida, porque Él también dio la vida por Cristo, ¿verdad? También dio la vida por Cristo. Entonces, ahí tenemos la pedagogía de los apóstoles, con esa audacia con que llevó
¿verdad? Por eso aquí nos dice algunas características al final del capítulo 60, perdón, en el número 65, 165, nos dice primero ese amor gratuito, luego el destino universal de la salvación, ¿sí? ¿Para quién es la salvación? Para todos, salvación universal, ¿verdad? Al grado que ellos, esos hombres, esos hombres un poco toscos o un poco incrédulos, un poco que se dejaban llevar también por las situaciones que se vivían en ese momento, les digo, yo así me imagino a Tomás ya, como los jóvenes de hoy, y sin embargo se dan cuenta que la salvación es solamente para su pueblo, así como lo habían dicho los demás. Es que los escribas, los fariseos decían que la salvación era solamente para los judíos, y ellos, por dejarse llevar por Jesús, se dan cuenta que la salvación es para todos, ¿sí? Es para todos. Pero luego también tenemos otra característica muy importante: evocar la conversión. La conversión, ¿sí? Que es lo que Jesús precisamente buscaba, la conversión al Evangelio, ¿verdad? La conversión personal. Entonces, es ir llevando a la persona a la conversión. De hecho, yo me imagino a Mateo que aparte de que lleva el Evangelio a ciertas partes del mundo conocido entonces, ¿verdad? Aparte, también nos lo trae a nosotros. ¿Por qué? Porque es un evangelista y lo deja escrito, ¿verdad? Es uno de los evangelistas y lo deja escrito. Y Mateo, cuando habla en el capítulo 18, así me imagino yo, ahí, ¿qué estaría viviendo esa comunidad a la que él fue a evangelizar? ¿Qué problemas estarían viviendo para decir en el capítulo 18, poner en la boca de Jesús que el que recibe a un niño, lo recibe a él? Pero también el que escandaliza a un niño o a un inocente, no solamente a un niño, a un inocente también, porque hay gente que puede ser, que tenga, no sé, 40, 50 años, pero es inocente, ¿sí? ¿Inocente en qué sentido? En que no es persona con esas dobleces que hoy hablamos, ¿no? Entonces puede ser una persona inocente que le quitas tú su inocencia por estar con tantas cosas que hoy vivimos. Y dice el que lo escandaliza más le valiera que le pusieran una piedra de molino colgada en el cuello, imagínense lo que pesa. Una piedra de molino que ahorita ya están más chiquitas ya, pero antes estaban más grandotas, piedras de molino, y lo echaran al fondo del mar, o sea, ¿sí? ¿Sí? Mal le valiera, ¿por qué? Porque no puedes escandalizar a alguien. Y luego dice, y si algún hermano tuyo está haciendo algo indebido, corrígelo. Corrígelo. Ahí está la pedagogía de Dios. ¿Sí? Corrígelo. Si no entiende, hazte acompañar por otro. Vayan dos y corríjanlo. La pedagogía de la corrección para que llegue a la conversión. ¿Verdad? Y si no entiende, dile a la comunidad, ¿sí? A toda la comunidad y corríjanlo. Pero si no entiende, déjelo. ¿Sí? Porque a veces nosotros tercos y tercos, pero ya le dijiste una vez, ya te acompañaste con otro ya y sabe que hay dos que le están diciendo. Ya se lo dijo toda la comunidad. Si no entiende, ahora sí déjalo. ¿Sí? Pero primero es la corrección fraterna para que llegue a la conversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes hacer ya nada más por él? Si no entendió, pues haz oración. ¿Ya? Pero si cuando vayas a hablar con él por primera vez, también haz oración. Y cuando te vayas a hacer acompañar por el otro hermano, también haz oración. Porque recuerda que no son tus palabras nada más que lo van a convencer, sino que es la presencia de Dios. Por eso yo digo que estaba pasando en la comunidad a la que se dirigía Mateo para decir eso en el capítulo 18. ¿Sí? Entonces ahí está la conversión a la que nos llaman los apóstoles en la pedagogía divina, ¿verdad? Luego otra de las características dice asumir el principio de la gradualidad
de la revelación y la trascendencia de la palabra de Dios. Entonces, es importante, porque esto también los apóstoles lo aprendieron de Jesús. La gradualidad, ¿verdad? Ir poco a poco avanzando. ¿Acaso Jesús se reveló de lleno a ellos como el Mesías? No. Y así, de la misma forma, Dios no se reveló de lleno al pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel fue poco a poquito, poco a poquito. Me preguntaban algunos de los alumnos de Biblia, ¿por qué al principio, allá, cuando nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, se habla de tantos, ¿cómo se llaman? Sacrificios, holocaustos? Incluso el libro de Levítico, que es de 10 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, los acontecimientos que se viven en el libro de Levítico, aunque ya su redacción final queda como en el año 600, 500 antes de Cristo. Pero los acontecimientos de allá, porque el libro de Levítico habla de tantos sacrificios que dice un señor, hasta se me hace como una carnicería, donde matan tantos becerros y tantas cosas para ofrecerlas al Señor. ¿Por qué? Porque va en ese proceso. El pueblo de Israel estaba el pueblo de Israel insertado, rodeado de pueblos, rodeado de ¿cómo se llama? De reinos, de vecinos, que eran idólatras. ¿Sí? Es como si el pueblo de Israel hubiera vivido aquí en México. Imagínense los aztecas con su piedrota esa de molcajete donde, bueno, parecía un molcajete porque un día que fui al museo de antropología sí parecía un molcajetote grandotote, ¿verdad? Una piedrota que abarca como todo esto y en medio un hueco para que se acostara el ser humano y luego su piedra para succionarle el corazón. Así vivían todos los pueblos, no solamente aquí en América. Aunque allá ya había una civilización, ¿verdad? Ya seguían también todavía con esos sacrificios humanos y sacrificios de animales. Cuando nos dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo, era lo que hacían los caldeos, ¿cómo se llaman? Los cananeos. Era lo que hacían. Le sacrificaban sus hijos a sus dioses. ¿Sí? Por eso cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, Abraham no se le hizo algo fuera de lo normal. Le dolía. ¿Por qué? Porque, oye Señor, tú me dijiste que me ibas a dar una descendencia y es el único, yo ya estoy viejito y Sara también, ¿verdad? Y dijiste que iba a ser de mi esposa. Yo estoy viejito y ya él es un adolescentito, ya a lo mejor tenía 10, 11, 12 años. Y ahora me lo pides que te lo sacrifique, ¿ok? Pues yo lo entiendo, ¿verdad? Porque los demás también sacrifican a sus niños, a sus dioses, y lo entiendo y por eso voy y ahí va. Pero fíjense en la pedagogía de Dios, cómo le dice, no, manda a su ángel, no, ya he visto tu fe, yo no quiero eso. Y poco a poco, y por eso el Salmo 50 nos va a decir, sacrificios no quiero. Quiero un corazón contrito, un corazón humillado, no quiero sacrificios. Pero es poco a poco, hasta que van entendiendo que Dios no quiere sacrificios. Incluso en tiempos de Jesús todavía sacrificaban al corderito. ¿Se acuerdan? Lo llevaban a sacrificar al templo. Pero dice la carta a los hebreos, y Jesús se sacrificó de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Porque ya Jesús se sacrificó de una vez y para siempre. Ya no. ¿Ahora qué quiere? Un corazón contrito. Oye Señor, pero mira, es que pequé, voy a dar de latigazos. No hombre, pórtate bien. A Dios no le interesa que tengas toda tu espalda llagada y sangrentada cuando sigues haciendo lo mismo. Pórtate bien. Sé feliz. Y no te andes golpeando. Porque yo te hice un cuerpo, ¿verdad? Para que lo cuides, para que con ese cuerpo te salves, cuerpo y alma. ¿Sí? ¿Se fijan la pedagogía de Dios cómo poco a poco nos va enseñando, poco a poco? Es una gradualidad.
Y así es como va también en la revelación de la palabra. Y por lo tanto, en esa pedagogía nos invita a eso, a escuchar su palabra, a meditar su palabra. Y eso es a lo que nos invita la iglesia, a meditar su palabra, a escuchar su palabra, a reflexionar la palabra para ver desde ahí la pedagogía divina. ¿Sí? Y eso es lo que anuncian los apóstoles. Los apóstoles constantemente están anunciando esa palabra, ¿verdad? Entonces, con esa trascendencia de la palabra que llega, dice, a inculturar las diferentes culturas humanas, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí en nuestro pueblo? Volvimos otra vez al ejemplo de nuestros antepasados, los aztecas, ¿sí? Como muchas tradiciones de nuestros antepasados se hacen cristianas, ¿verdad? Las posadas, las piñatas, las procesiones, todo eso era parte de su cultura, de ellos, y se cristianizan. Ahora están a la luz del Evangelio. Que no las volvamos a hacer ¿cómo se llaman? Paganizadas, ¿verdad? Porque a veces ya con que en lugar de ponerle los 7 picos a la piñata, le ponemos no sé a quién, pues ya las estamos paganizando otra vez, ¿sí? Y no, porque hay que entender qué significa la piñata. Y la piñata significa destrucción al pecado, que viene la gracia, ¿verdad? Si es una piñata, un modo de descargar unas esas feas para un cumpleaños, pues sí, para un cumpleaños, que no está bien, no es correcto. Bueno, pero es para un cumpleaños. Es para un cumpleaños, exactamente, pero en una de las cosas, pues como que sí lo veo de chistoso. Bueno, ok. Entonces ahí vamos de la inculturación del Evangelio. Otra característica, que es donde nos vamos a centrar ya cuando empecemos con lo de los siguientes números, la centralidad de Jesucristo. ¿Qué es lo que anunciaban los apóstoles y toda la iglesia a través de los siglos que ha anunciado? El anuncio está centrado la centralidad en Jesucristo, ¿sí? En Él está centrado todo. Oye, pero ¿y el Padre? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo da a conocer? ¿Sí? En la medida en que conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre. En la medida en que conocemos a Jesucristo, nos dejamos impulsar por el Espíritu Santo, ¿o no? O sea, está centrado en Jesucristo. Es un anuncio con esa centralidad, ¿sí? Y por eso toda catequesis debe tener como centro a Jesucristo. Oye, es que yo tengo mi grupo de pastoral juvenil y bueno, yo también ahí les doy formación, ¿verdad? Reciben una catequesis ahí los jóvenes. ¿Ah, sí? Sí. Y mira, nos reunimos todos los jueves en la noche, comentamos, no sé, a lo mejor ahorita algo de los temas de este momento, ¿verdad? Por ejemplo, la ideología de género, ¿verdad? Comentamos sobre la ideología de género y desde ahí pues ya reflexionamos un ratito y luego convivimos. Ok, hablaste de la ideología de género, muy bien, a lo mejor lo hablaste desde lo que dicen las ciencias y lo trajiste un poquito a lo que dice la iglesia, qué bueno, pero pusiste a Cristo como centro, ¿sí? ¿Qué dice Jesucristo sobre la ideología de género? Porque debe ser Cristo el centro, ¿sí? Y desde Cristo vamos a Dios Padre en la creación, ¿sí? Y desde Cristo vamos a ver al Espíritu Santo, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo, que nos motiva, nos impulsa, nos santifica, ¿cómo está viendo Él esta ideología de género? ¿Sí? Entonces, está bien que yo cuando salga del grupo juvenil o del grupo X que se reunió para hablar de este tema muy de moda, yo salga diciendo, sí, entonces los voy a apoyar y yo voy a ir a su marcha y no sé qué. ¿Está bien eso? O simplemente yo los voy a respetar, ¿verdad? Los voy a respetar, como dice el Papa, voy a tener ese respeto por las personas que piensan diferente de mí,
pero yo no comulgo con sus ideas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo que Jesucristo me está enseñando. Porque no va de acuerdo al Evangelio de Cristo. ¿Te fijas? ¿Qué diferencia, no? ¿Por qué? Porque tú tuviste a Cristo como centro. Y muchas veces, ojalá y pues no se vayan a molestar algunos si ven este video, ¿verdad? Pero a veces la pastoral juvenil o algunos otros reuniones que se tienen en la iglesia y no se pone a Cristo como centro, pues discúlpenme, pero puede ser un club. Pero no es catequesis, no es pastoral. Porque toda pastoral y toda catequesis tiene a Cristo como centro. ¿Sí? Sí, porque Él es la verdad y los jóvenes necesitan conocer la verdad para ser atraídos hacia ella. Y si no se enseñan la verdad, entonces hacia dónde ellos van a ir. Así es. Y ellos tienen ese deseo de ir hacia la verdad. Sí, si no, pues ¿a dónde los estamos llevando? Bueno, y para terminar, pues sería una experiencia comunitaria, pero también a través de signos, ¿sí? Experiencia comunitaria. Y todo esto a través de signos. Es una pedagogía de los signos, como nos hablaba ya Araceli, de Jesucristo. Yo les decía también hace 15 días, Jesús no vivió en esta era, bueno, Él vive porque está vivo, ¿verdad? Pero no vivió en la tierra, en su vida mortal, no la hizo en este momento que estamos en la era digital. Él conoce bien todo lo digital, más que nosotros, ¿verdad? Pero Él no vive en este momento y sin embargo es el hombre de la imagen. ¿Por qué? Porque con parábolas, con todo lo que Él hacía, llevaba a la persona a la imagen de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Entonces Él es el hombre de los signos y precisamente la iglesia, a través de signos muy sensibles, y creo que Jesús eso también nos lo dejó muy claro cuando instituye la Eucaristía, cuando nos invita a recibir los sacramentos, son signos muy claros, ¿verdad? Y Dios Padre, Dios Espíritu Santo también lo hacen con el pueblo de Israel a través de signos. Nos lo dice, por ejemplo, Elías: Señor, yo quería sentir tu presencia. Vino un huracán y no estabas ahí. Vino un torrente y no estabas ahí. Vino esto y no estabas ahí. Vino una brisa suave y ahí estabas, Señor. Un signo, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿cómo ve la presencia de Dios? A través de signos. La nube que los cubría, que les daba sombra en el día, que era una nube que los ponía en separación entre el pueblo, entre el ejército del faraón y ellos, ¿verdad? No dejaba avanzar al ejército del faraón para que no los fueran a alcanzar, y por la noche iluminaba al pueblo. La presencia de Dios. Y cuando iban por el desierto y que ponían la tienda de campaña para el arca de la alianza y la nube se sentaba, ellos decían: es tiempo de descansar, y ahí se sentaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nube se sentaba sobre la tienda del arca de la alianza, y hasta que la nube volvía a subir, entonces es tiempo de caminar. ¿Se fijan? Los signos de Dios. Y en Jesucristo también se van dando todos esos signos. Jesús nos habla a través de signos, a través de señales, ¿sí? ¿Y todo para qué? Para que todos vayamos a una experiencia comunitaria. ¿Por qué? Porque Jesús nos quiere en comunión. Hoy la iglesia habla mucho de sinodalidad, ¿verdad? Habla mucho de sinodalidad y a veces pensamos que es una palabra nueva. No, no es nueva. Es lo mismo que vivir el Evangelio de Jesús, porque Jesús a eso nos llamó, a la sinodalidad. Es decir, ¿qué es comunión? Lo que ya decíamos, explicarle al niño qué es caridad, ¿sí? ¿Qué es fe? ¿Qué es esperanza? Eso, ahí va, ¿sí? ¿Cómo va a vivir esa fe? ¿Cómo va a vivir esa esperanza? ¿Cómo va a vivir esa caridad del niño?
el adolescente, el joven, el adulto, eso es sinodalidad. ¿Sí? Porque al final de cuentas, ¿dónde lo vas a vivir? En comunidad. Ahí, en comunidad. Y tu primera comunidad es tu familia. Tu segunda comunidad, pues ahí con los que convives, tus grupos de convivencia, ¿no? Tu tercera comunidad, pues todo tu barrio. Y desgraciadamente ahorita no hay esa identidad de que yo pertenezco a, y por eso se dan tantas cosas que es lo que precisamente requiere conversión, ¿verdad? Porque como no hay identidad, entonces yo no me siento parte de. Y con esto termino. Yo pensaba el otro día que leía sobre este señor que mató tanta mujer, ¿verdad? Que agarraron en México. Yo pensaba, ¿cómo viviría él esa comunidad? No la viviría. ¿Ya? Simplemente él pasó de ser un ser humano, se degradó a ser como una bestia, ¿no? O sea, no había identidad de ser humano en él, porque pasó a ser una bestia. Al momento en que empezó a grabar lo que hacía, cómo mataba a las mujeres y después se las comía. ¿Verdad? O sea, es una bestia. Ni siquiera un animal, o sea, los animales domésticos no hacen eso. ¿Verdad? Eso solamente una bestia salvaje lo hace. Entonces se degradó totalmente, ¿no? Y muchas veces pasa eso precisamente porque en lugar de ir hacia esa experiencia comunitaria, esa conversión, pues nos vamos alejando de Dios, al grado que se llama identidad de ser parte de. ¿Sí? Eso es una pregunta. ¿Los signos cómo nos llevan a la experiencia comunitaria? Ahí como que no logro. Los signos, bueno, y nos llevan a la experiencia de Dios todos los signos, ¿sí? Por ejemplo, en los sacramentos. En los sacramentos son totalmente de signos, ¿sí? Vamos a decir el agua bautismal. El agua por sí sola, bueno, empieza desde que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, con otras palabras, pero más o menos así lo dice, los sacramentos son signos sensibles que hacen realidad la gracia que significan, ¿sí? Son acciones de Jesucristo y de la Iglesia, signos sensibles que hacen realidad la gracia que significan. Entonces, por sí solo, el agua ya significa algo, ¿verdad? Significa vida, pureza, limpieza, bueno, tiene varios significados, ¿verdad? En nuestra vida significa, pues, hidratación, y también puede significar muerte, porque cuando llega y destruye, ¿no? Entonces, lo mismo en el bautismo, el agua bendita significa la vida de la gracia, la destrucción del pecado, ¿sí? Esa vida que nos está animando, nos está conduciendo, pero también en su momento el agua en algunos grupos judíos significaba el hecho de pertenecer a algún grupo, ¿sí? Ellos iban y se bautizaban en señal de pertenencia, ¿sí? Se ponían agua o se sumergían en tal lugar para ser pertenecientes a tal grupo. En este caso nos da pertenencia a la iglesia. Entonces ya desde el bautismo somos pertenencia de la iglesia, somos pertenencia de un grupo, de una comunidad, ¿sí? Y esta pertenencia la va afianzando cada uno de los sacramentos. Porque si ustedes se fijan, cuando hablamos de los efectos de la confirmación, nuevamente el beso de la paz significa esa comunión, esa vinculación con toda la iglesia, ¿sí? Y otra vez en la Eucaristía habla de ese fruto de la comunión con Cristo, que significa la comunión con toda la comunidad eclesial. ¿Sí? O sea, son signos, a través de los signos el Señor también nos va diciendo cómo somos pertenencia de, ¿verdad? Si somos pertenencia de Dios, que es comunidad trinitaria, entonces también somos pertenencia de esa gran familia de Dios que es la iglesia. ¿Sí? Y en la medida en que nos sentimos parte de y que actuamos como parte de, en esa medida vamos a ser también más felices. ¿Sí? Porque estamos encontrando nuestra identidad. Me estoy encontrando a mí mismo. ¿Sale? Ok. Pues con eso terminamos hoy. Ya Marcela luego nos explicará un poquito más con su exposición. ¿Te has librado, Marcela?